hombres, bienvenidos una vez más a esta sesión número 2 de la Academia de Hombre a Hombre. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que están juntos y qué bueno que vamos a tomar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero celebrar tu vida, qué bueno que eres de los que no se conforma, de los que no se limita, de los que quiere ir por más y descubrir nuestro rol en el plan de Dios a la luz de la Biblia, y no solo de una manera individual, sino en comunidad. Te quiero felicitar por eso y te mando un puño ahí hasta donde estés, o sea, un puño de chocarla, ¿verdad? Y quiero el día de hoy entrar a esta sesión 2 de lo que hemos estado hablando, a despierta a lo que realmente importa. Y quiero hablarte el día de hoy de hombría a la luz del libro de Corintios. Ahora, fíjate bien, al decir a la luz del libro de Corintios, quiere decir es que vamos a entender el contexto de por qué Pablo se vio en la necesidad de hablar de hombría en esta iglesia. ¿Ok? Así que quiero hacer una breve oración y entrar a este mensaje de hombría a la luz de Corinto. Señor, pido que nos hables. Bendice este tiempo, este mensaje, y pido que nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir todo aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y todos los hombres dicen amén, amén, con voz de león, ¿verdad? Cuando estudiamos este libro es fascinante que el apóstol Pablo habló de hombría. Y hay que entender a la iglesia, el libro de Corinto, en su contexto. Y quiero hablarte rápido, no quiero dedicarle mucho a esto, pero sí quiero mencionar cómo era la ciudad de Corinto, cómo estaban viviendo en aquellos días. Fíjate que Corinto era una sociedad muy peculiar, muy particular, y de una manera muy interesante, voy a decirlo así, muy parecido a nuestra sociedad actual. Corinto era una ciudad muy próspera, era una ciudad donde la economía predominaba, era una ciudad muy rica. El comercio era un punto fundamental, negocios y todo esto de hacer dinero era una situación importante. Entonces vamos a decirlo así, el dinero era una cosa importante en Corinto. Otros temas es que el arte, todas las artes estaban muy presentes. Voy a decirlo como en nuestros días, el arte y el entretenimiento siguen siendo parte. El deporte y la religión también predominaba en la ciudad de Corinto. Esta era una ciudad realmente importante. Sí, ahora, también agregado a todo lo que ya dije, que es algo pues bueno, ¿verdad? Hablar de la prosperidad económica de una ciudad, los deportes, las artes, todo esto es algo bueno. Corinto en particular era muy caracterizada por aspectos de inmoralidad sexual. Era una ciudad muy promiscua, era una ciudad muy dada a los placeres y a los excesos. ¿Sí? De hecho, algunos estudiosos dicen por ahí que había una expresión griega en aquellos días y la expresión era corintianizar, ¿verdad? Cuando corintianizabas algo, era una manera de decir lo volviste sucio, lo volviste perverso. Este era, nada más para que te des la idea, la fama que esta ciudad había ganado por su promiscuidad. Por si no fuera poco, ahorita mencioné que había religión en Corinto y uno diría, bueno, por lo menos quizá la religión abogaba un poquito por la moralidad de la ciudad, pero la religión de Corinto principalmente había un templo de Afrodita y en este templo se dice que los que ministraban ahí eran prostitutas y dicen algunos historiadores que había más de miles de prostitutas en el templo de Afrodita. Por consecuencia, pues muchos hombres eran atraídos a estas dinámicas religiosas, obviamente por las razones equivocadas, por la búsqueda del placer, los excesos y la inmoralidad sexual. Esta ciudad era muy reconocida por la búsqueda del placer, el poder personal y la sabiduría humana. Y aunque suene muy dramático, yo diría que no es muy diferente a las tentaciones que enfrentamos en esta temporada, en esta sociedad. Como dicen por ahí, los pecados siguen siendo los mismos, solo han cambiado los tiempos, las formas y la sociedad. Pero al final del día seguimos siendo tentados por los mismos dioses, los mismos ídolos, las mismas dinámicas del poder, del dinero, de la inmoralidad sexual, de la fama y todas estas dinámicas sociales, la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría humana y todas estas nuevas ideologías, filosofías, tendencias ideológicas o de maneras
de pensar. Es lo mismo, solamente en otra temporada. Ahora fíjate bien, está esta ciudad de Corinto en esta situación de la que ya mencioné y Dios establece una iglesia en medio de la ciudad. ¿Cuántos saben que es justo la razón por la que existe la iglesia? La iglesia existe para la ciudad, la iglesia existe para el caos, la iglesia existe para todos aquellos fuera de ella. Estamos para resplandecer luz en medio de las tinieblas. Y en medio de Corinto está una iglesia, la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia de Corinto? Porque vamos a pensar en esto. La iglesia de Corinto, estos creyentes, estos seguidores de Jesús en medio de esta ciudad, tienen dos influencias muy fuertes, muy predominantes. Por supuesto, la primera, la influencia del poder del Espíritu Santo en ellos como seguidores de Jesús. Pero por otro lado, están en medio de una influencia tremenda de inmoralidad y de todas estas cosas de una ciudad que es demasiado intencional en celebrar todos estos excesos. Así que, ¿qué pasa con esta iglesia? ¿Cómo estaban, como dicen por ahí, cómo llevaban la fiesta los corintios en aquellos días? Y quiero leerte unos versículos para que nos demos una idea. 1 Corintios 1:1. Pablo les dice: doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia, con todo conocimiento, y esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia próspera, llena de dones, llena de talentos, llenos de capacidades, llenos de conocimiento. Dice Pablo que tenían todos los dones, y cuando dice que estaban esperando el anhelo del regreso del Señor Jesucristo, a mí me da la impresión como si ya lo tienen todo, ya nada más están esperando que el Señor regrese. Y uno diría, es la iglesia perfecta. Pero es muy interesante cómo inicia la carta de Corintios reconociendo las virtudes de Corintios, pero sigues leyendo en 1 Corintios 5:2, ve las palabras de Pablo, les dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Entonces te quiero decir esto, en realidad la iglesia de Corintio era la mejor y la peor al mismo tiempo. Tenía muchas virtudes y tenía realmente muchos problemas. Era caracterizada por excesos que estaban dentro de la iglesia, que estaban afectando lo que ellos estaban haciendo, estaban desenfocados. Vamos a ver, por ejemplo, alguna problemática. Era que la gente se estaba peleando por quién los había bautizado. Es que a mí me bautizó Pablo, ¿y a ti? No, a mí Apolos. Mi bautizo es mejor que el tuyo, y era una tontería, pero eso era una situación de pleito en aquellos días, lo cual me hace ver que ellos estaban desenfocados, llenos de talentos, llenos de capacidades, llenos de sabiduría, pero desenfocados. ¿A qué voy con todo este contexto? El día de hoy tú y yo podemos estar en una ciudad como Corinto, con estos excesos y esta oscuridad a nuestro alrededor. Y puede ser que estemos llenos de talento, de esfuerzo, de capacidades y de conocimiento. Pero otra vez regreso a la pregunta, ¿será que estamos enfocados? ¿Será que estamos distraídos o estamos realmente enfocados en lo que tenemos que estar enfocados? Así que el apóstol Pablo, para terminar su carta, después de abordar muchas temáticas, cierra dándoles una instrucción final, puntual, de lo que ellos deberían de estar haciendo. Y dice 1 Corintios 16:13, Pablo les dice en la Reina Valera: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuércense. Compórtense como hombres. Y es muy interesante que en la conclusión de una comunidad tentada, emproblemada y distraída, cierra diciendo: es que pórtense como hombres, como si fuera el broche de oro con el cual debían de cerrar todas estas dinámicas que ellos estaban experimentando. Ahora, esa palabra, portaos varonilmente, es muy especial porque Pablo no la usa todo el tiempo, la usa muy particular con el libro y la iglesia en Corinto. Es una expresión que planeó para él. Ahora,
Dice portaos varonilmente, y esto se puede traducir como que nuestro comportamiento debe de verse afectado y debemos de comportarnos como hombres. Sin embargo, la palabra griega en su idioma original tiene que ver más allá del comportamiento, tiene que ver con el ser de la persona. En su idioma original es como si Pablo les dijera, no existe esta palabra, pero por decirlo así, hómbrense o varonílense. Háganse hombres, transformen su ser a realmente ser varoniles, ¿sí? Entonces, esta palabra, hómbrense o varonílense, no está constantemente en el Nuevo Testamento. Lo vemos principalmente en historias del Antiguo Testamento, en momentos muy peculiares. Por ejemplo, cuando Moisés levanta a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente y cuida de guardar todo lo que Dios te ha dicho, porque tú vas a cruzar este pueblo al río Jordán. Sí, ahora ahí se usa esta palabra varonílate, o sea, por decirlo así. Y lo que está pasando aquí es que lo encontramos, esta palabra de Pablo, en la vida de hombres que estaban activamente participando de la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Sí? Ser varonil o ser hombres tiene todo que ver con abrazar una identidad activa que participa en las promesas y en la voluntad de Dios. Pablo no le está diciendo a la iglesia, sé hombre y pues a ver qué se les ocurre, ¿verdad? Cómprense una moto, pónganse una chamarra de cuero. Moisés no le dijo a Josué, sé valiente. Y Josué dijo, pues está bien, voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Para verme más rudo. Para ellos significaba participar activamente de la voluntad de Dios en medio de lo que ellos estaban viviendo. Para Josué era muy claro, sé hombre, ¿por qué? Porque tú vas a cruzar este pueblo en el río Jordán. Dios creó a los hombres para trabajar activamente y participar intencionalmente en su propósito. Y quiero decirte así, el peor enemigo de tu alma como hombre es la pasividad. El trabajo no es una maldición, el trabajo no es algo que Dios nos va a quitar cuando lleguemos al cielo. De hecho, en Corintios 15, Pablo une el trabajo con la idea de la resurrección, porque Cristo resucitó. Trabajen con esmero, trabajen. Y en Apocalipsis leemos también la expresión de que estando alrededor del trono, dice, le servían a Él de día y de noche. No fuimos diseñados para la idea de poder acostarnos en una nube de algodón tocando un arpa como un pequeño angelito, como los comerciales de algún queso por ahí que salió hace algunos años. Fuimos llamados a trabajar, a ensuciarnos las manos, a participar activamente de la obra del Señor. Pero ¿sabes qué le estaba sucediendo a esta iglesia? Afrodita le estaba sucediendo. Afrodita empieza a operar en un espíritu de seducción, de placer y de comodidad. Entonces, en lugar de ir a la iglesia a servir, ellos estaban siendo tentados a ir a la iglesia. Y fíjate bien de todo el contexto de lo que estamos diciendo, a recibir, ¿verdad? A recibir placer, a recibir cosas. Y entonces el asunto es cuando Afrodita nos tienta y nos posiciona en una situación de acostumbrarnos solo a ver por lo que nos es cómodo, lo que nos es placentero y lo que nos gusta, empezamos a perdernos de estar activamente en el diseño de Dios, que es participar de su voluntad. De esa manera, Afrodita se estaba apoderando de hombres de la iglesia de Corintio, que en lugar de estar dirigiendo, se volvieron simplemente pasivos. Había pecados, había problemas en la iglesia y estos hombres estaban siendo completamente pasivos. Por eso Pablo les dice, les debería dar vergüenza, porque no hacen nada. Deberían de correr a este hombre problemático, pero no están haciendo nada, están pasivos. Y sabes, yo creo que si lo vemos a lo largo de la historia, cada cultura tiene esta misma dinámica de Afrodita. A lo largo de las culturas ha cambiado el nombre de esta diosa que viene a nublar
y a acomodar y a traer el placer al corazón del hombre para debilitarlo y para privarlo de estar activamente en aquello que Dios lo ha llamado. No puedo evitar pensar en esta famosa historia de esta mujer Jezabel y su rey o su esposo, el rey Acab. Es la misma dinámica. Jezabel era una mujer seductora, era una mujer controladora, era una mujer manipuladora. Y esta mujer logró de alguna manera afectar el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué tuvo esta influencia y esta capacidad? Porque el rey Acab fue un hombre que dejó de estar activo en guiar y dirigir al pueblo a los propósitos de Dios y se volvió un hombre pasivo, se volvió un hombre aniñado, se volvió un hombre que solamente dejó que su mujer, que esta Jezabel, trabajara por él y él solo gozaba de los beneficios de dejarla a ella estar al mando. En una ocasión, seguramente ya lo has escuchado antes, él quería un viñedo y lo negoció y mi compadre no tenía las capacidades para negociar. Se fue bien triste y Jezabel se encargó del asunto y a base de manipulación, de muerte y mentira se lo consiguió. Y el muñeco ya estaba feliz porque su mamacita se había hecho cargo de su capricho. Jezabel debilitó a Acab para que él no pudiera guiar al pueblo de Dios a sus propósitos activamente. Fíjate bien, se repite la historia. Jezabel no era solo una mujer que afectaba la vida de Acab, también tuvo sus propios sacerdotes para influenciar espiritualmente a toda la nación de Israel y desviarlos, otra vez, desenfocarlos de lo que realmente era importante. ¿Qué hizo Dios aquí? Levantó a un hombre no pasivo, un hombre asertivo, un hombre con valentía, un hombre que realmente decidió confrontar este reinado de un pasivo como Acab y una tremenda como Jezabel, y él vino a establecer el reino de Dios para que Israel volviera a ver que Dios estaba ahí. Así que fíjate bien esta frase: siempre que hay un Acab pasivo, hay una Jezabel activa, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo aquí el problema de Acab es que no abrazó su responsabilidad de haber sido el rey de Israel. Fue un hombre que no abrazó su trabajo, no abrazó su responsabilidad y no se enfocó en hacer lo que él estaba haciendo. Y como estaba pasivo, como estaba cómodo y estaba desenfocado, entonces Jezabel vino a destruirlo a él y todo lo que era su reino y su imperio. Yo estoy convencido que el día de hoy Afrodita y Acab tienen esta misma estrategia. Afrodita y Jezabel, perdóname, tienen esta misma estrategia. Número uno, debilitar al hombre para que una vez que el hombre sea debilitado, poder afectar al hombre y afectar todo lo que está en su responsabilidad, que a esto pueden incluir nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios o lo que sea que te dediques. Jezabel quiere atentar contra ti, contra tu familia y contra tu vida completa, y no lo va a hacer con fuerza, lo va a hacer ofreciendo comodidad, placer y disfrute. Quiero ir terminando trayendo esta ilustración en el Evangelio. Justo fue lo que Satanás intentó con Jesús. Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás. Y dice que en ese desierto Jesús se debilitó porque estaba ayunando. Y lo que Satanás quería tentar en Jesús es tomar atajos, irse por el camino fácil, irse por el camino placentero. Satanás, en otras palabras, le estaba diciendo a Jesús: no tienes que sufrir, no tienes que ir a la cruz, no tienes que cargar la ira de Dios, no tienes que padecer. Yo te puedo entregar todos los reinos, solamente póstrate. Pero este es el camino fácil, sin sufrimiento y sin nada de lo que tienes que pasar. Hasta el día de hoy somos tentados a evitar abrazar este compromiso y esta responsabilidad, pero el Señor Jesucristo no se dejó tentar, no se dejó vencer y echó fuera al diablo. ¿Por qué? Porque abrazó su responsabilidad activamente del plan de redención que Dios iba a llevar a cabo en la humanidad. Así que el día de hoy necesitamos recordar el apóstol Pablo estas palabras: sean hombres o hómbrense, voronílense, vivan activamente en el propósito de Dios para tu vida. Quiero decirte algo, yo quiero invitarte:
a ser el hombre de Dios para tu esposa, a ser el hombre de Dios para tus hijos, si eres padre, si estás casado, si eres soltero, como quiera quiero invitarte a ser el hombre de Dios que Dios te llamó a ser. Nadie puede tomar ese lugar por nosotros. Nosotros tenemos que abrazar nuestro rol, tenemos que abrazar nuestra responsabilidad y no ser pasivos. Somos muy pasivos, muy dados a la pasividad. Decimos cosas como, es que no quiero ser hipócrita porque no lo siento, ¿verdad? Es que no quiero ser falso porque hoy no sentí leer la Biblia, hoy no sentí esforzarme en amar a mis hijos, hoy no sentí ganas y estamos muy emocionales ahora como buscando, y fíjate bien, sutilmente lo que estamos buscando es pues hacer todo aquello que nos dé placer. Y aún a veces buscamos a Dios porque hoy sí sentí ganas de hacerlo, pero al final es esa misma búsqueda hueca. Yo quiero invitarte a ser hombre. Yo quiero invitarte a amar a tus hijos por más cansado que estés o por menos que estés inspirado en ese momento. Yo quiero invitarte a buscar a Dios si estás en avivamiento y estás en tu mejor momento, o quiero invitarte a buscar a Dios si estás apagadísimo y en tu peor momento. Al final del día, los hombres no se dejan influenciar por el placer y la comodidad. Es gente que abraza su rol. Así que quiero invitarte el día de hoy a despertar. Quiero invitarte a activarte. Quiero invitarte a ser un hombre en toda su esencia y en todo el significado de la palabra. No dejes que Afrodita te acomode. No dejes que Jezabel te seduzca de privarte del privilegio que es abrazar la hombría que Dios nos da. No podemos permitirnos vivir pasivos o distraídos o cómodos. Dios nos llama a levantarnos, a esforzarnos y a ocupar nuestro lugar con propósito, como esto se vea en tu vida. Así que quiero invitarlos para cerrar a tomar este tiempo en grupos y que puedan juntos compartir acerca de esto. Sí, que puedan abrir sus corazones y ver todas aquellas áreas en las que quizá reflejan una pasividad o un exceso de búsqueda de comodidad. Que doy el paréntesis, comodidad no es igual a descanso. El descanso es bíblico, la comodidad es otro asunto. Así que toma este tiempo, abran sus corazones, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión.